Hola, pues aquí estamos en un video más desde Puerto Vallarta. Andamos ahora aquí en el centro, en el malecón. La verdad es que ya estamos más abiertos que otros días. Vamos a ver la gente que hay el día de hoy aquí en el malecón. Si ven la diferencia, por ejemplo, la vez pasada pues nomás estaba un corredor pequeño, y el día de hoy pues ya está más abierto el malecón. Ya nada más falta un tramito de este lado, que es el que está cerrado. Ya hay más gente, ya hay más turismo. Y vamos a checar un poquito pues cómo está aquí el centro de Puerto Vallarta, pero también platicar un poco si van a seguir abiertas las playas o los van a cerrar. Entonces vamos a ver qué nos depara la información del día de hoy. Pues algunas personas por ahí, por ejemplo, el día de ayer salió que Jalisco ya está en el mapa situado en color rojo, pero déjenme les digo que de igual manera cambiaron los aspectos del semáforo por parte de la Secretaría de Salud, y eso fue lo que ocasionó que Jalisco estuviera en color rojo. Pero obviamente con el semáforo que tiene el estado de Jalisco vamos en un 50 y en un 65% de las dos medidas importantes para nuestro estado, el cual por medio de ellos se estipula si se va a cerrar las playas o no, y no solamente las playas, sino de igual manera cualquier actividad no esencial. Pero prácticamente en rojo tendría que cerrarse absolutamente todo, y únicamente tendríamos abierto de lunes a viernes las tiendas de la esquina y por supuesto los supermercados, y cerrarían los fines de semana, sábado y domingo estarían cerradas las tiendas y los supermercados. Entonces sería de lunes a viernes para poder comercializar los productos que puedan consumir en la semana. Pero esto no ha pasado, y el señor gobernador Enrique Alfaro el día de ayer de igual manera ya salió a decir que obviamente no va a hacer caso al nuevo semáforo rojo por parte de la Secretaría de Salud y del gobierno federal, porque cambiaron ¿cómo decirlo? Los aspectos a medir en el estado, pasaron a perjudicar al estado de Jalisco. Y ahorita como está la confrontación entre el estado de Jalisco y el estado de Jalisco sí, y el gobierno federal, pues están viendo la manera de una u otra forma poder que queden mal unos a otros, ¿no? Porque por ejemplo el gobierno federal dice, ¿sabes qué? Vamos a cerrar ya Jalisco porque está en semáforo rojo. Eso ocasionaría que tendrían que cerrar los establecimientos, tendrían que cerrar los negocios, los restaurantes, y prácticamente este sería el cierre definitivo de todas estas empresas, porque serían a la quiebra, puesto que aquí por ejemplo en la ciudad ya llevamos casi 4 meses sin poder tener una comercialización digna, porque aunque estamos aquí en la calle pues hay poco turismo, y aquí pues prácticamente toda la gente depende económicamente del turismo, ya sea directa o indirectamente. Entonces lo que hizo el gobierno federal, cambió las medidas para el semáforo, puso a Jalisco en rojo para obligarlos a que cerraran todo, y la gente obviamente se fuera tras el gobierno del estado de Enrique Alfaro a echarle la culpa de que por culpa de él cerraron los negocios y que por culpa de él pues van a quebrar, ¿no? Entonces lo que hizo el gobernador, dijo, pues no se va a hacer así, no vamos a hacerle caso al semáforo y vamos a seguir con nuestros estándares. Y no es que en verdad estemos mal o estemos en rojo y nos esté valiendo, sino que ustedes van a estar revisando aquí en el video las medidas a las cuales nos estamos ateniendo en el estado de Jalisco, y obviamente todavía no llegamos a ese momento para poder decir, ok, hasta aquí vamos a cerrar porque ya nos estamos pasando demasiado. La verdad es que no.
Ustedes van a estar viendo ahí las medidas en las que estamos, para que ustedes vean que en verdad pues ahí vamos poco a poco bien. Por eso el gobernador sí se molestó un poco, porque dice, bueno, mientras podemos estar avanzando unos pasitos, el gobierno federal quiere que vayamos para atrás. Y aquí estamos el día de hoy en el malecón de Puerto Vallarta, en Los Arcos. La verdad es que es un día soleado, un día muy rico. Ahí está por supuesto la iglesia de Guadalupe. Y aquí pues está cerrado prácticamente el teatro al aire libre de Los Arcos del Malecón. Y está abierto pues este tramito corredor de aquí de la lateral, para poder estar pues caminando. Mira, ahí en medio es donde podemos caminar. Y hay algo de gente. Ya se está viendo gente, ya hay turismo. Pero pues obviamente no como otros años, ¿no? Hay muy poco turismo. Pues vamos a ver más adelante cómo se va poniendo, porque por ejemplo en septiembre es la temporada mala aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. Y obviamente está como hasta el día de hoy, entonces no nos va a convenir. Hasta el mes de diciembre es cuando ya se pone un poco mejor la situación, y creo que es cuando vamos a poder reponer de todo esto. Pues aquí vamos rumbo al Viejo Vallarta. Vamos a checar un poquito cómo están las playas de la ciudad el día de hoy. Y para todos aquellos que estaban pendientes de si iba a cerrar o no las playas de Puerto Vallarta, la respuesta es no. No, y no quiere decir que no se vayan a cerrar. Obviamente depende muchísimo de los aspectos a medir, de los que anteriormente les mostré, para que eso suceda o no. Entonces depende mucho de la capacidad hospitalaria del estado, y por supuesto de las personas activas en el estado de Jalisco, y por supuesto de Puerto Vallarta, para ver qué tanto depende, o más bien para ver si seguimos con la movilidad libre a las personas, con los aspectos esenciales o no esenciales. Como ustedes pueden ver, pues aún hay gente. A comparación del video pasado de aquí del malecón, solamente era un tramito el que podías recorrer, y el día de hoy en este tramo pues ya está prácticamente abierto al público. Todo el ancho de este corredor ya está abierto. Por ejemplo, vemos acá embarcaciones ya navegando, ya están navegando. Ahí al fondo se ven más. Ahorita están, por supuesto, hay unas motos acuáticas. Entonces poco a poco ahí ya se va actualizando pues el movimiento de las personas, y más que el movimiento, porque pues aquí en Puerto Vallarta puede o no puede salir la gente, pues yo creo que es más importante el que el turismo nos visite y venga a disfrutar de este maravilloso privilegio de la naturaleza, como lo es por supuesto Puerto Vallarta. Vemos que el mar el día de hoy pues está un poco sucio, y esto se debe a que en los últimos días estuvo lloviendo aquí en la ciudad. Entonces lo que pasa es que todos los ríos que están conectados en el mar de Puerto Vallarta, pues se traen toda la tierra, se traen ramas, se traen basura, se traen árboles, y por eso es de este color café que está aquí a la orilla del mar. Y pues muchas veces los ríos traen cocodrilos, y muchas veces aparecen cocodrilos aquí en el mar, aunque no es su hábitat y no pueden estar mucho tiempo en el mar porque llegan a morir. Pero pues aquí a que encuentren un río para poder regresar a su hábitat, pues hay ocasiones que lamentablemente sí pierden la vida, se encuentran en un estado muy raro, muy secos, como que la sal es lo que produce en su piel, lo seca, y pues se mueren, porque pues ellos son más de agua de río que de mar. Y aquí está pues una de las playas de la ciudad.
Aquí está padre porque, por ejemplo, está el río Cuale de este lado, donde también mucha gente pasa a bañar y ven el color del río. Entonces cuando llueve, ese color o esa agua se junta con el mar de este lado y es el que ocasiona que se vea el mar de ese color café. Pero pues allá al fondo vemos que está el color azul, que es el habitual del mar, por supuesto. Entonces solamente para que ustedes estén enterados del por qué se ve el mar así café, porque muchas veces dicen que es por los hoteles y que salen las aguas negras. No dudo que lo hagan, pero es un color más oscuro y trae espuma. Cuando sucede que son desechos de los hoteles, el mar se ve espumoso, y el día de hoy pues no es así. Aparte de que pues ahorita los hoteles tienen muy pocas personas, no es habitual que lo hagan, o no, más bien ni siquiera está permitido que lo hagan. Pero bueno, yo sé que hay ocasiones que más de uno se pueda prestar para realizarlo. Pues hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que ya los tenía algo abandonados, no había tenido la oportunidad de salir a grabar, pero ya vamos a estar grabando, por supuesto, para que estén enterados sobre la información de la ciudad, de los acontecimientos importantes por parte del COVID-19 y de las diferentes actividades que vamos a estar teniendo para todos ustedes. El día de hoy, bueno, no les voy a dar la sorpresa, pero déjenme les comento que anteriormente en el video pasado hicimos una rifa de un concurso por 1000 pesos. Aún está el concurso, puedes llegar a participar. La verdad es que está súper fácil de realizar. En un día puedes hacer la actividad y en un día te puedes ganar los 1000 pesos. Entonces, si no sabes de qué estoy hablando, regresa al video anterior que está ahí por título rifa. Estoy rifando 1000 pesos para que puedas participar y de igual manera te los puedas ganar. ¿Sale? Vamos a estar regalando más cosas, vamos a estar rifando, por supuesto, bastantes cosas. Si no eres de Puerto Vallarta, no importa, te los podemos depositar, o de igual manera si son productos en especie, te los podemos enviar por paquetería. La distancia no es impedimento para poder consentirte desde tu ciudad, donde pues ya sea natal o donde radicas, ya sea en estos momentos. Pues mi nombre es Ángel Ramírez, espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Estamos a nada de poder llegar a los 1000 suscriptores. Y gracias a ti, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy agradecido. Y cada día espero mejorar para todos ustedes. Y obviamente si tienes algún comentario para poder ayudar a que mejoremos, o quieres que chequemos algo en especial de aquí de la ciudad, con todo gusto coméntanos, y si no lo sabemos lo vamos a investigar para todos ustedes. Mi nombre es Ángel Ramírez y nos vemos en el siguiente video.